¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Soy Jorge Iván Rodríguez Galicia y nuevamente estoy aquí con ustedes para darles una pequeña lección acerca de lo que es la morfología o cinemática del robot. El día de hoy veremos la cinemática o morfología de lo que es un robot Motoman MH3. Y para poder hacerlo realmente lo primero y más importante es obtener las dimensiones del mismo. Y vamos a copiar esta imagen. Entonces, nos traemos esta información. Vemos que tiene muchos datos, aunque realmente solo algunos son relevantes para nosotros. Muy bien. Entonces traemos lo que es la imagen con nosotros y, y algo también importante que debemos hacer es observar que en este caso el robot está en el centro, en ese eje. Vamos a copiar esto también. Entonces, copiamos esta pequeña parte. Digo, no es súper mega relevante, pero hay que ponerlo por aquí. Entonces, para comenzar con nuestra morfología, lo más importante es observar que nuestro robot tiene siempre su origen. Recuerden, el eje X, Y, Z siempre debe estar en el origen. Si lo vemos también en esta parte, nuestro origen del robot estaría aquí. Ahora, para poder desplazarnos al siguiente eje, vemos que se encuentra en esta parte. Este es otro eje. Incluso por aquí tuve la oportunidad de descargar un modelo en SolidWorks de este robot y podemos darnos cuenta que este eje que aquí tenemos otro eje de movimiento en esta parte. Sin embargo, aquí lo más importante para nosotros es que deberíamos de considerar este eje que se encuentra en esta posición. ¿Por qué? Porque si se fijan, a pesar de que yo tengo aquí muchísimas mediciones del robot, realmente no hay ninguna medición que me indique qué longitud tengo desde aquí hasta el piso. Sin esa longitud realmente no vamos a poder tener nada. Tenemos la de este punto, desde este punto hasta el piso, pero no tenemos la de esta distancia hasta el piso. Por lo tanto, esa es una dimensión que debemos de tomar. Es decir, cuando nosotros tenemos por aquí nuestro modelo del robot, es importante comprender que aunque yo gire este eje, el centro que se encuentra en esta posición realmente no cambia. Por eso podemos tomar que en lugar de girar aquí, imagínense que es como si yo estuviera girando mi robot desde la base. Entonces, si yo giro aquí o giro en la base, realmente sería el mismo resultado, es decir, un punto que se encuentre desde aquí hasta el piso. Si yo lo giro, sigue estando en la misma distancia de aquí al piso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en nuestra cinemática? Lo que debemos hacer es empezar con una rotación de nuestro robot. Entonces, vamos a poner por aquí nuestra rotación. Y lo más importante es que hay que definir cuál es el eje de rotación. Si se fijan, si yo digo que este es mi eje X y digo que este es mi eje Y, la parte importante es que si se fijan, el robot está girando sobre este eje, es decir, el eje de rotación sería el eje Y. Es decir, si yo veo por aquí mi robot, de hecho, si lo pongo de frente, nos damos cuenta que tenemos por aquí, bueno, ya se ha movido mucho mi robot ahorita, entonces
voy a tratar de traer un poco más hacia el origen. Ok, gira demasiado. Bueno, si nosotros lo vemos desde la parte de arriba, desde esta parte, suponemos que nuestro robot, si se fijan, puede girar en esta dirección. Pero en este caso, el eje X iría hacia el frente. Es decir, si yo veo ahorita mi robot en esta posición, lo vemos por aquí. Vamos a poner una imagen para intentar que todo esto nos sea más sencillo. Entonces pongo por aquí mi robot y ahora en dónde se encontraría el eje X. El eje X yo debo verlo hacia esta posición. Entonces este sería el eje X, este sería el eje Y, vendría hacia nosotros, y el eje Z vendría en esa dirección. Entonces vean, realmente cuál es el eje de rotación de mi robot. Si yo lo estoy moviendo ahorita en esta parte, me doy cuenta que mi eje de rotación es el eje Z. Por lo tanto, en mi cinemática del robot, lo primero que vamos a hacer es poner una rotación en el eje Y, A1. Entonces fíjense, este es mi eje de rotación para esa parte. Ahora vamos a continuar con esta medida. Entonces lo primero que hice fue colocar este punto. Ya lo puse. Entonces mi eje, recuerden que se empieza a desplazar. Primero rotamos y después nos desplazamos a este punto. Al desplazarnos, pues realmente lo que tenemos es una transformación de 290 directamente sobre el eje Y. ¿Cuánto me desplazo en el eje X? Aquí puedo ver que este punto está exactamente encima de este. En el eje X no tengo ningún desplazamiento. Si vemos este dibujo, nos damos cuenta que lleva hacia arriba y el eje Z, recordando la regla de la mano derecha, la regla de la mano derecha nos indicaría que el eje Z iría hacia nosotros, es decir, en esta dirección. Muy bien, entonces, recuerden, bueno, aquí voy a poner también mi eje Z, como si lo estuviera viendo en un isométrico. Entonces, este sería el eje Z porque deben estar orientados en sentido de las manecillas, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Muy bien. Entonces ahora X podemos darnos cuenta que viene hacia nosotros en esta perspectiva. Ok, lo que podemos ver del desplazamiento de este punto, a este punto, si se fijan, tampoco en Z no ocurre ningún desplazamiento. El desplazamiento solo es en el eje Y. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí en nuestra morfología, que sería 0 en X, 290 en Y 0 en Z. Muy bien. Hasta ahí vamos apenas con esta morfología. Ahora, nosotros vemos que aquí en esta parte tenemos un eje de rotación y mi robot se está moviendo. Observen, ¿hacia dónde sería el eje de rotación? Si yo lo veo en esta perspectiva, vamos a poner nuevamente nuestro diseño en el Solid y vamos a ver hacia dónde se mueve este. Entonces, ahora sería este eje el que realmente me importa. Y si se fijan, ahí estoy sobre el eje X, aquí estoy sobre el eje Y, aquí estoy sobre el eje X nuevamente. Por lo tanto, el único que no mencioné es el eje Z. Significa que el eje de rotación de este punto es Z. Por lo tanto, vamos a poner por aquí una rotación y esa rotación será en el eje Z
¿cuánto? Ángulo 2. Muy bien. Entonces, ya definimos aquí esa pequeña rotación. Ahora, podemos observar que nos estamos desplazando de este punto a este punto. Desde aquí hasta acá, en este momento es una traslación. Es decir, también de este punto hasta por aquí así, que realmente es donde está mi eje. Cabe mencionar y observen que este tiene un pequeño desplazamiento hacia arriba, es decir, este eje no es el eje de rotación de este punto. Por eso realmente ahorita el que me interesa nada más es este de aquí. Entonces, nos estamos trasladando. ¿Qué distancia? 260. Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo en nuestra morfología. Ponemos una traslación. Y ahora es 260 en el mismo eje Y. Ahora, en este punto tenemos nuevamente una rotación. Vamos a ver nuestro diseño en SolidWorks y ahora vemos que en este eje tenemos un pequeño desplazamiento. Entonces vean, ok, voy a dejar fijo este eje ahorita para que ya no se me mueva. Este eje también lo voy a dejar fijo y ahora vean, mi robot se mueve en esa dirección. Entonces nos damos cuenta nuevamente, ahorita el brazo está en el eje X, el brazo está en el eje Y, el brazo está en el eje X, entonces podemos darnos cuenta que nuevamente es una rotación en el eje Z. Muy bien, nos vamos a nuestro diseño y en este punto, recordamos, nuevamente está rotando en el eje Z. Ok, lo ponemos y es rotación en el eje Z a 3. Ahora, hay que comprender esta pequeña parte que es lo que les comentaba. Si vemos esta parte del robot, observemos el diseño nuevamente. Voy a inmovilizar este eje y podemos darnos cuenta que este es un grado de libertad de mi robot. Pero observen en dónde realmente está rotando. Si se fijan, no hay una rotación como en esta dirección. Es decir, mi eje de rotación no es el eje Z. Entonces, vamos a verlo en otra posición, mi robot. Y ahí podemos darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Miren, si se fijan, ahora sí, al menos en este punto, yo lo tengo ahora sobre el eje Z, ahora está sobre el eje Y, ahora está sobre el eje Z. Entonces podemos darnos cuenta que la rotación realmente es alrededor del eje X. Por lo tanto, si podemos ver este eje, este es mi eje de rotación y esto va a girar sobre el eje X, que es el que podemos ver aquí en esta parte. Sin embargo, quiero que observen esto, o sea, realmente este eje no corresponde con este eje. Tiene una pequeña desviación. ¿De cuánto? Aquí lo podemos ver de 30. ¿Y en qué dirección? Este es mi eje. Realmente muchos van a decir, pues es que realmente el robot tiene la articulación en este punto, tal como lo puedo ver aquí en mi diseño en SolidWorks. Si se fijan, la rotación está en este punto. Sin embargo, recuerden, pues ahí no tengo ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque si se fijan, no tengo ninguna cota que me esté midiendo en este punto. Entonces lo más óptimo va a ser medirlo
en este eje. Entonces, este es el eje que voy a tomar como rotación para el eje X. Por lo tanto, nos estamos trasladando o desplazando desde aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que solamente tengo 30 milímetros en dirección de Y positivo. Entonces, vamos a ponerla en nuestro diseño. Aquí está, es una traslación. De 30 milímetros nuevamente sobre el eje Y. Y pues de una vez, ya recordamos que vimos que en SolidWorks este brazo es el que está rotando. Este es el eje de rotación. Lo que me interesa realmente es el eje de rotación y el eje de rotación es el eje X. Por lo tanto, vamos a poner una rotación en el eje X. Bueno, ahora, yo ya me encuentro en este punto. Ya vamos llegando casi al final, donde nos interesa que tengamos nuestro punto de actuación. Y desde este eje, ahora sí puedo ver que aquí existe otro eje en mi robot. Y realmente me estoy trasladando de este punto a este punto. Si lo vemos en nuestro diseño nuevamente, ok, esta vamos a dejarla ya fija. Y al dejarla fija, observen, precisamente lo voy a poner de lado. Y podemos darnos cuenta que mi robot gira y observen, aquí incluso se ve el eje exacto en donde está rotando mi robot. Muy bien. Entonces, si vemos nuevamente esta rotación, es similar a esta. Es decir, mi robot en este momento se encuentra en el eje X, se encuentra ahora en el eje Y, ahora se encontraría en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, el único que no dije fue el eje Z y mi rotación ahora será sobre el eje Z. Entonces, primero, nos trasladamos de este punto a este punto, que estamos viendo que son 270 milímetros, y observen, ahora el desplazamiento es sobre el eje X. Entonces vamos a, pues de una vez copio los dos, lo pegamos aquí en la parte final. Y la traslación que damos que iba a ser 270 sobre el eje X. Entonces le ponemos 270, pero en el eje X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Por qué decimos que tiene 0 en Y y 0 en Z? Bueno, observemos que de este punto a este punto realmente no hay ningún desplazamiento en Z. Y si lo vemos de la parte de enfrente, como recordamos, realmente solamente tenemos el mismo eje de simetría hacia el frente. Es decir, no me muevo hacia acá o de este centro hacia acá. Y eso sería ya un desplazamiento en Z, pero veo que todo tiene el mismo eje. Entonces, realmente el desplazamiento fue desde aquí hasta acá sobre el eje X. Y eso fue lo que pusimos en este punto. Y recordemos nuevamente, ya lo habíamos revisado por aquí, esta rotación implica que sea en el eje Z. Entonces aquí va a ser el Z pero ahora es del ángulo 5, porque aquí se me olvidó cambiar este ángulo a 4, perdón. Muy bien, entonces, para finalizar esta morfología, bueno, vamos a ver ahora el pequeño diseño. Y este ángulo realmente ya no es necesario moverlo. Perdón, me equivoqué. Bueno, el ángulo que ahora necesitamos mover es este. Entonces se fijan,
aquí mi robot está girando en esta dirección y podemos ver que coincide con la rotación que teníamos en un principio con este eje. Por lo tanto, esta rotación y la rotación que habíamos visto anteriormente de este eje son iguales. Significa que estamos rotando nuevamente en el eje X. Entonces, lo vamos a poner por aquí. Una vez le cambio el ángulo y observamos, bueno, primero necesito llegar a este punto, es decir, me tengo que desplazar desde aquí hasta este punto. Entonces realmente donde tengo la rotación es en este lado. Pero bueno, aquí nosotros vemos que tenemos este pequeño desplazamiento, es sobre el eje X, y la rotación de este eje también es en X. Entonces vamos a ponerlo en nuestra morfología. El desplazamiento es en X, que son de 90. Aquí lo podemos ver. Y la rotación en este punto sería Z. Perdón, quedamos que era X y ahora el ángulo es el ángulo 6. Para poder concluir con nuestra morfología, lo que hay que pensar, bueno, este es un robot nuevo, realmente no lo tiene, pero vamos a suponer que nosotros vamos a tener un gripper y ese gripper tiene aquí un punto donde también me estoy desplazando desde aquí hasta acá. Entonces hay que ver que ese punto vamos a tomarlo también de la misma medida y vamos a decir que son 90 milímetros directamente al centro del gripper. Entonces, finalmente lo único que nos queda es tener nuevamente un desplazamiento en X y de 90 milímetros. Muy bien, esta es la morfología de mi robot Motoman. Ahora, hay que hacer nuestro archivo de Excel de la morfología para poder tener toda la cinemática del robot. ¿Qué hay que hacer? Ahora tenemos, permítanme tantito. Ahora vamos a crear nuestro archivo en Excel. Vamos a hacer un archivo nuevo para esta morfología. Ok, recordando, lo más importante para comenzar es que tenemos el A1, que es ángulo 1, el ángulo 2, hasta el ángulo 6. Ahora continuaremos con nuestras matrices. De una vez pongo las columnas para ponerlas más o menos a un tamaño en particular. Y para comenzar vamos a traernos nuestra morfología. Entonces copiamos nuestra morfología y nos la traemos aquí a nuestro modelo. Y pues vamos a comenzar. De hecho aquí nos dice de entrada que esta es una rotación en el eje Y, el ángulo 1. Entonces de una vez aquí voy a poner otros pequeños espacios y para colocar los valores que tenemos nosotros, recuerden que necesitamos que este ángulo, por ejemplo, ahorita todos van a ser de 0 grados, sin embargo esto es en grados y esto debe ser en radianes. Entonces este va a ser igual a radianes de este ángulo y lo hacemos para todos. Muy bien. Si ahora
regresamos a nuestra morfología, vemos que para hacer una rotación en y es coseno, seno, menos seno, coseno. Entonces va a ser coseno igual coseno del ángulo 1. Este es igual seno del ángulo 1. Nos pasamos hasta acá, igual menos seno del ángulo 1 en radianes. Y este podemos copiarlo directamente. Nada más vamos a ver si no nos cambió el ángulo. Sí nos cambió. Este debe estar referenciado a este punto, que todos deben de ser C3. Y nos damos cuenta que todos dicen C3. Muy bien. Entonces, corroboramos coseno, seno, menos seno, coseno. Entonces, este debe ser menos seno. El resto es la matriz identidad. Hay que quitarle aquí ese borde. Este va a ser 1, que son la diagonal principal, y el resto son ceros. Por lo tanto, este es rotación de Y en ángulo 1. Y vamos a hacer una pequeña prueba cambiando a 30 grados nuestros valores. Y vemos que efectivamente sí cambian. Entonces lo regresamos a 0 y vemos que es correcto. Ahora debemos tener una matriz de traslación, recordando prácticamente todos los valores son 0, excepto la traslación, que en este caso es en Y. Perdón, sí, en Y de 290, entonces 0, 290, 0. De una vez me traigo este valor para aquí para que podamos ver que esa es la operación. Y aquí seleccionamos el tamaño de la matriz, le decimos igual a mmult, multiplicación de matrices, le decimos cuál es la primera, coma, cuál es la segunda, control shift, enter. Y esta va a ser nuestra primera matriz, que le vamos a poner que M1 es igual a la multiplicación de estas dos matrices. Lo vamos a poner también aquí mismo. Ahí está. Entonces, la multiplicación de la rotación por la multiplicación de la traslación. Ahora, ponemos por aquí la siguiente operación, que va a ser una rotación en Z. Entonces, bueno, de una vez voy a copiar toda la matriz, la voy a pegar en este punto. Y esta debe ser una rotación en el eje Z. Ok, nos vamos a nuestras fórmulas y vemos que una rotación en Z es coseno menos seno, seno coseno. Entonces va a ser coseno menos seno. El menos seno estaba de este lado, lo corto. Me lo traigo aquí. El seno debemos ponerlo en ese punto. Y ahora vemos lo que tenemos. Este es coseno menos seno, seno y coseno. Revisamos nuestras operaciones, coseno menos seno, seno coseno. Entonces es correcto. Coseno menos seno, seno y coseno. Ahora hay que ver qué ángulo, perdón. Ahí no dice coseno, dice nada más 1. Entonces reemplazo ese valor y ahora sí relleno el resto con los valores constantes que tenía. Y hay que ver la dirección a la que se pusieron las matrices, que en este caso es C4. Entonces aquí, este debe ser C4. Aquí debe ser C4.
y aquí debe ser C4. Muy bien, entonces aquí ahora sí corresponde, lo cambio de columna, también corresponde, cambio de línea y columna, ya corresponde, y el último también corresponde con el mismo. Entonces, esta es la matriz correcta para esa morfología. Ahora lo que hay que hacer es seleccionar la matriz. En este caso vamos a tener la multiplicación, pero M2 es nuestra matriz actual. Lo vamos a multiplicar por la matriz 1 por la rotación que tengo aquí, que sería Z ángulo 2. No cambié el ángulo. Y esa sería realmente la operación que yo tendría. Me falta aquí cambiar por ángulo 2. Entonces, ponemos esto y ahora la parte importante que va a ser igual a mmult es la matriz 1. Entonces, esta es la matriz 1, coma, esta es la matriz 2, control shift enter, y ahora vemos que ese es nuestro valor correcto. Muy bien, resta nada más hacer las operaciones necesarias para tener toda la matriz completa. Es decir, ahora sigue una traslación de 260. Voy a poner todas las operaciones primero. Entonces, una traslación de 260. Posteriormente, una rotación en Z, ángulo 3, la ponemos. Rotación en Z, ángulo 3. Vemos que más. Traslación en Y. Aquí me faltó cambiar a 260. Así es. Y luego traslación en Y de 30. Este es en Y. Vamos a poner por aquí de 30. Y hay que cambiar también este valor a 30. ¿Qué más? Rotación en X. Esa no la tenemos. Entonces vamos a copiar una en Z. Bueno, creo que conviene más la de Y. Entonces voy a copiar la rotación de Y. Y ahora es una rotación en X, que va a ser un ángulo 4. Y hay que poner las posiciones correctas. Para X es coseno menos seno, seno coseno. En la parte central. Entonces, este coseno se va a la parte central. Coseno menos seno. El menos seno creo que estaba aquí, sí. Coseno menos seno, y luego el seno aquí abajo, y listo. Este es 1, este es 0, este es 0, y verificamos. Este es coseno menos seno, seno y coseno. Es correcto. Ahora continuamos. Ahorita nada más hay que redireccionar bien los ángulos. Este debe ser 270, pero ahora en X. Lo copiamos, lo pegamos en esta parte.
Quedamos que eran 270 en X. Entonces ponemos 270 arriba y 0 aquí. Entonces este va a ser 270 pero en X. Entonces nos falta por aquí, coma 0. Muy bien. ¿Qué más? Una rotación en Z de ángulo 5. Aquí ya tenemos la rotación de Z. Lo pegamos aquí abajo. Z de ángulo 5. Traslación de 90 en el eje X. Aquí está este, pero ahora deben ser 90. Le ponemos por aquí 90. Aquí mostramos que también este es 90. Y nos falta, ¿qué más? Una rotación en X y nuevamente una de 90. Entonces aquí está la rotación en X, pero ahora será de ángulo 6. Entonces este es de ángulo 6. Y quedamos que nuevamente una traslación en X de 90. Muy bien, entonces quedamos que lo único que nos falta es verificar los ángulos. Los ángulos en este caso es C4. Vamos a ver que corresponda directamente con C4. Aquí está C4. Entonces el resto de los ángulos será C5, C6, C7 y C8. Entonces este C4. Me voy al siguiente. Los ángulos deben ser C5. Lo más fácil es copiar esto y lo pegamos aquí dándole doble clic. Listo. Entonces este es C5, este debe ser C6, pero empieza aquí. Entonces C6, lo copiamos. C6, C6, C6. El que sigue, este debe ser C7. Y por último, debemos tener C8. Entonces aquí debe estar también en medio. C8. Seleccionamos y copiamos. Me paso a la siguiente columna. Pegamos. Cambiamos de columna. Ahora solo es importante verificar que los ángulos funcionen. ¿Cómo me doy cuenta? Poniendo un valor aquí como en este. Le pongo 30 grados y veo que se mueven los valores correctos. Lo regreso a 0. Realmente son 4 los valores que se deben mover. Entonces vemos, aquí están los 4 valores. Aquí lo regreso a 0. Y ponemos 30. Verificamos, ahí están mis 4 valores. Lo pongo en 0. El siguiente en 30. Ahí están mis 4 valores. Lo regresamos a 0. 30 el que sigue. Ahí están. Y lo vamos a regresar a 0. Y por último, el de 30.
y lo regresamos a 0. Entonces las matrices de ángulos ya están completas. Esto sería ya prácticamente lo más sencillo, debido a que esta parte solo es copiar y pegar. ¿Por qué? Porque Excel nos permite esa función de que cuando yo intento verificar la operación que hizo Excel, él me marca qué matrices, y pueden darse cuenta que aquí me dice que la azul es la de arriba y la roja es la de abajo, es decir, ese valor es correcto, así lo teníamos. Entonces esto igual lo voy a copiar, lo pego aquí, empezando desde el ángulo 3, lo pego aquí, 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 y en cualquiera que vayas pegando, la operación se debe de hacer correctamente. Vamos a verificarlo. Aquí le doy en esta parte y como pueden darse cuenta la azul es la primera matriz, la roja es la segunda. Vamos a ver nada más en este para corroborar que es cierto, y aquí está. Inmediatamente anterior a este valor es azul y rojo, entonces podemos darnos cuenta que ese valor es correcto hasta el momento. Para concluir el archivo, lo único que necesitamos es verificar que las matrices funcionan. Bueno, vamos a completar esta información. Muy bien, hasta aquí hemos terminado esta parte. Lo único que hay que comprobar son ángulos y desplazamientos. Entonces, primero vamos a poner aquí x es igual, y es igual y z es igual. Nos traemos los valores que serían, bueno, este va a ser igual a la última matriz. Nada más extendemos los valores. Muy bien. Nos faltan la matriz de ángulos. Entonces, este va a ser igual, recordando era en grados del arco coseno, porque son cosenos directores de este. Cierro paréntesis, le doy igual. Y ya tenemos estos, los expandimos para acá, los expandimos hacia abajo. Y ya tenemos los ángulos. Y lo que hay que recordar es que este ahorita está en 0, en 0, en 0, porque están alineados todos los valores. Entonces, hay que comprobar nada más que funcione esta parte. Entonces, ¿qué nos falta por aquí nada más? Vamos a verificar.
Es decir, todo en 0 me dice que tengo 450 en X, 580 en Y. Entonces vamos a ver nuestro robot. Y nos dice, si vemos en X, van a ser 270 más 90 más 90. Entonces en X van a ser igual a 270 más 90 más 90 más 90 más 90. Y ahí están. En Y son 290, 260 y 30. Entonces son 290, bueno, le ponemos igual a 290 más 260 más 30. Ahí está. Entonces, esa parte ya la pudimos comprobar. Muy bien. Ahora, hay que mover el robot a esta posición. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, bueno, primero, este eje vamos a rotarlo. Recordando, el eje Z viene hacia nosotros. Y si yo hago este movimiento, bueno, lo que hay que recordar es, si yo hago ahorita este movimiento, primero, si estoy en este punto y roto en esta dirección, recuerden que debido a mi sistema de coordenadas, si yo lo veo de esta manera y hago mi rotación hacia acá, estoy rotando de Y a X. Significa que por la regla de la mano derecha, si nosotros ponemos el dedo pulgar en esta dirección, mis dedos deberían girar en esta dirección. Por lo tanto, si yo giro, como estoy mencionando aquí en el SolidWorks, si yo giro en esta dirección, estoy girando en sentido contrario a la flecha. ¿Qué significa? Que la rotación va a ser negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas rotaciones. Entonces aquí van a ser 0 grados y aquí van a ser menos 90 grados. Recuerden, porque roté en esta dirección. Entonces vamos a poner el brazo en la posición correcta. Entonces, perdón, este nada más lo habilitamos. Y este también hay que habilitarlo, pero con un giro de 90 grados. Entonces le ponemos 90 y ya está en esa posición. Muy bien. Ahora, este eje, vamos a desactivar un momento este eje, y si yo lo muevo en esta dirección, si estaba aquí mi robot en posición de 0 y lo muevo en esta dirección, ¿qué ocurre? Si se fijan, sí lo estoy moviendo, pero va a ser un ángulo, ese va a ser un ángulo de 90 grados positivos, porque ahora este eje lo estoy girando en sentido contrario. Entonces ahí van a ser 90 grados positivos. Muy bien, hay que ponerlo aquí, pero editando la operación. Entonces, si son 90, pero en sentido inverso. Ahí está. De repente se ven las piezas que se mueven de una manera extraña, pero eso no tiene importancia ahorita. Ok, entonces, ¿qué es lo único que falta? Nada más esta posición. Vamos a colocarlo. Entonces vamos a colocar ese valor. En este caso debe estar en 0
grados, realmente ese es el valor correcto inicial. Entonces aquí ya nada más se me había movido porque estuvimos haciendo por aquí algunas pruebas. Y por último, este también debe de tener 0 grados. Ahí está en 0. Ahora, esto es lo más importante y es necesario entender. Me voy a llevar esta imagen para poder analizarla en nuestro dibujo. Ok. Aquí ¿qué podemos ver? Bueno, podemos darnos cuenta que hay 290 desde aquí hasta aquí, son 290. Muy bien. Ahora, este brazo mide 260, pero ahora lo podemos ver que está aquí, 260. Y lo más importante son estos 30 se siguen reflejando aquí. Es decir, si yo veo este eje con este eje, sigue habiendo 30. Es decir, inclinamos el brazo, pero el brazo sigue teniendo esta distancia en este eje que sería el eje Y. Y algo más, precisamente son 270 en esta parte, 270, y tenemos por último 90 de aquí y 90 hasta nuestro gripper, que no lo tenemos ahorita en nuestro diseño en SolidWorks. Entonces, por lo pronto tendríamos estos valores. Entonces, en X tenemos 260 más 270 más 90 más 90. Entonces, ahorita este va a ser más 260 y este debe ser menos 260, es decir, se quitó eso y se puso en el eje Y. Pero recordando, estos 30 siguen estando. ¿Por qué? Aquí lo analizamos porque esta altura, este eje difiere de este y sigue estando en la misma posición. Entonces, eso es algo importante para poder comprobar que está funcionando nuestra morfología. Vamos a verlo. Entonces quedamos que iban a ser menos 90 grados. Ok. Y vean, aquí están estos valores. Coinciden. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos ver que nuestro robot, nuestro modelo funciona correctamente. Es más, vamos a hacer otra pequeña prueba que de una vez lo comento, en un robot real no podríamos, pero sí en SolidWorks. Es decir, tengan mucho cuidado. Hay cosas que sí se pueden hacer en SolidWorks, no en un robot real. Entonces voy a modificar este ángulo, que sería el tercero. Y del valor que tiene ahorita, que son 90 grados, yo lo voy a girar otros 90 más, es decir, 180 grados, para que se quede en esa posición. Y es lo que les digo, esta posición realmente no existe en un robot real. Entonces, ahora voy a traerme esta imagen nueva para poder analizarla y verificar que nuestro modelo matemático funciona correctamente. Entonces vamos a traer esta última prueba. Ok. Lo ponemos por aquí. Quitamos esto. Y recordando, esto vale
290. Desde aquí, me falta dibujar, okay, desde aquí hasta acá vale 290. Ahora, este pedazo dijimos que valía, aquí está, 260, pero ahora están en X, ¿de acuerdo? Ahora recuerden, el centro de este eje, con este centro, había un valor de 30, perdón, estoy escribiendo mal. Teníamos un valor de aquí de 30 unidades, que realmente es esto de aquí. Pero podemos darnos cuenta que en esta dirección va en sentido contrario. Es decir, serían 260 menos 30 en X. Y ya eso es todo en X porque esto está aquí encima directamente. Ya lo único que nos faltaría sería sumar 270 más 90 más 90. Entonces vamos a ver. Estos serían desde aquí hasta acá 270. Desde aquí hasta acá son 90. Y hasta nuestro centro del gripper sería otros 90. Recuerden, no vemos el gripper todavía, pero en nuestro diseño de SolidWorks, pero no vemos nuestros 90 en el diseño del SolidWorks, pero posteriormente se tiene que agregar al modelo. Entonces, 290 más 270 más 90 más 90. Entonces nos vamos a Excel y en Y son 290 más 270 más 90 más 90. Eso es lo que tendríamos en Y. En X tendríamos 260 menos 30, pues ya sabríamos directamente que son 230. Entonces 260 menos 30 nos da 230. Ok. Recordando era girar este eje, pero 180 grados. Entonces vamos a ponerle 180. Perdón. Era el eje 2 el que habíamos girado 180. A ver, perdón, ¿lo verificamos? No, sí es este. Este no se movió. Este fue el que giramos 90 grados. Ahora son 90 más. Perdón, este eran 180. Y ahí está, miren. 230 y 240. ¿Qué significa? Que en este caso nuestro sistema de morfología está funcionando correctamente. Y ahora viene la parte más importante que me dice que el eje X está alineado, perdón, aquí hay un eje Y. Vamos a ver cuál es el que está alineado con quién. Nos falta esa matriz. Déjenme la traigo. Sí, lo tenemos aquí en este archivo, miren. Esta es la parte que debemos copiar, claro, sin todos esos círculos. La traemos aquí. Vamos a borrar esto nada más. Muy bien. Esta parte nos interesa y también esta pequeña parte. Vamos a copiarla también. Entonces, vamos a concluir. Vamos a mover todo esto hasta donde está el robot. Y vamos a concluir. Fíjense, me dice primero que
el eje Y original, a ver, este era mi Y original, está en dirección del X trasladado. Y si se fijan, este era el X trasladado. Es decir, en mi robot, yo diría que el trasladado cuando tengo 0 grados, esto es U. Eso no parece U. Este es U. Esta sería V. Y hacia acá sería W. Entonces, eso es lo que hay que comprobar. Entonces, fijan, como mi robot va hacia arriba, entonces Y va a coincidir con U. Entonces, Y coincide con U. Por eso tengo 0 grados. Además, ¿qué me está diciendo? Que el Z original coincide con el Z trasladado. Entonces, ¿se fijan? Aquí está. Este es el Z original. Y el trasladado está aquí y debería seguir estando en esta parte. Esto es X. Perdón, esto es U. Esto es W. Y en teoría, este debería ser el V. Muy bien. Entonces, bueno, de aquí se puede ver, miren, que V está totalmente opuesto al X original. Y aquí se ve eso, miren, 180 grados. Entonces, el X original, aquí está, contra el V tenemos 180 grados de diferencia. Entonces, chicos, con esto se comprueba que primero, esta matriz ya está funcionando correctamente. Y segundo, comprobamos que los valores cuando lo ponemos directamente con nuestro sistema de morfología funciona correctamente. Muchachos, pues eso es todo lo que quería mostrarles en este video. Sé que no es tan sencillo, solo requiere un poco de estar revisando la información que hemos visto aquí. Cualquier duda, chicos, estoy disponible en el Facebook que ya tenemos del grupo para que me hagan sus comentarios. Muchísimas gracias, hasta pronto.